A ver, tratemos de hacer alguna cosa. Ya, si les pregunto entonces esto, calcule esto. ¿Serán capaces de hacerlo? Límite cuando x y límite doble cuando tiende al 0, 0 de esta cuestión. X cuadrado menos y cuadrado partido por x cuadrado más e cuadrado. Todo esto al cuadrado. La pregunta es, ¿este límite existe o no? ¿Sabe hacer eso? ¿Son capaces de resolver este ejercicio? ¿O prefieren que les muestre cómo se hace? ¿Sí o no? ¿Son capaces de hacer este ejercicio o no? Cuénteme para saber en qué nivel estamos. ¿Qué hay que hacer para hacer esto? A ver, cuénteme. Mm, ¿Qué Habría sea? que probar eh, con el tema de los iterados, que es cuando lo probáis con cero y ver ¿Ya? si existe, como ¿Ya? con eso, y si eso te da como que quedan iguales, seguir probando con el teorema del sándwich. Ya. Y ahí saber realmente si existe o no. Ya, perfecto. Claro, o sea, está bien, sí. Les voy a como comentar, claro, el principio básico que está detrás de los límites dobles. En este caso un límite doble, ¿no es cierto? Porque doble se llama porque hay en dos variables. Em, Esta cuestión que está acá, mira, vamos a hacer un plano cartesiano. Esta cosa, si tú la graficas, claro, graficarlo sería un objeto tridimensional, ¿no? Pero bueno, independiente de eso, lo que tiene que pasar es que... No, voy a hacer el recordatorio en una dimensión primero. Ya, voy a hacer un pequeño recordatorio. En una dimensión. Cuando tú miras el límite en una pura variable, ¿no es cierto? Tenías una función que era así. Y si tú quieres calcular el límite, ¿no es cierto? Cuando, no sé, digamos que quiero tender a un punto x0, cuando x tiende a x0, yo lo que estoy buscando es el valor de esta imagen de aquí, en esa altura, ¿no? ¿Cuál es la altura de ese punto? Eso sería como el límite, ¿no es cierto?, de la función cuando x tiende a x0. Pero, claro, lo que pasa es que en el cálculo en una pura variable, en una sola variable, hay solamente dos maneras de aproximarse al x0. ¿No? En el eje x solo te puedes aproximar de izquierda a derecha o derecha a izquierda. De hecho, eso da pie a todo un capítulo que se llama límites laterales, ¿sí? Que es que te acercas o por la izquierda o por la derecha. Y típicamente uno habla de que los límites tienen que ser iguales para que el límite global exista. ¿Ya? Lo que pasa es que en más dimensiones, cuando ya te pasa a un espacio como en este ejercicio, ¿cierto? Ya más dimensiones, te puedes aproximar a un punto de muchas maneras, pues, de maneras libres. En el ejercicio, entonces, esto es algo que me imagino que saben, pero hay que conversarlo igual. Que en el ejercicio, si yo me quiero aproximar al punto origen 0,0, ¿cierto? Cuando x, y tiende al 0,0, uno se puede aproximar a ese punto de cualquier forma y tiene que ser de cualquier forma para que el límite exista. ¿Ya?
si tengo un punto x, y entonces arbitrario en R2, cualquiera, un puntito de dos coordenadas x, y yo quiero aproximarlo al punto 0,0, esta aproximación, el acercamiento, se puede dar de tantas formas posibles. Puede ser aproximarme así, ¿no es cierto? Eso sería estar acercándome. Me puedo acercar, qué sé yo, así. No sé. Hay infinitas maneras de aproximarse de un punto a otro. Puede ser en una línea recta, puede ser en una parábola, puede ser en una espiral, ¿no es cierto? Etcétera. En particular, están las aproximaciones que son en los ejes coordenados, ¿no? En particular, si te aproximas por acá, desde el eje X, o desde el eje Y, por ejemplo. Son las aproximaciones como más fáciles y más intuitivas que uno podría pensar. Ya, pero entonces para que el límite exista, ¿cierto? Tienen que existir los límites en todas las aproximaciones, en todas. Lo cual es caleta, si lo piensas es un montón, porque si yo llegase a encontrar una que falla, listo, el límite ya no existe. ¿Sí? Para que exista entonces tiene que cumplirse en una infinidad de posibles caminos, ¿no? Esas trayectorias se llaman caminos. ¿Ya? Entonces, típicamente en estos ejercicios uno empieza, como dices tú, a buscar un camino que falle, ¿no es cierto? Ya, y para eso, entonces, lo más común, lo más fácil, lo que estábamos diciendo es probar con los límites coordenados, ¿m? Que es cuando, en el caso de que me muevo por el eje X, es cuando la Y vale 0. O cuando me muevo así, es cuando la X vale 0. ¿Ya? O también puedo hacer justamente lo que dices tú, que es tomar el límite de una variable y después de la otra, y al revés. Eso sería como moverse en una dirección y después en la otra, ¿entiendes? Hacer como un camino como rectangular, ¿sí? Una dirección y después la otra. O qué sé yo, esta dirección y después la otra. Entonces, en concreto en este ejercicio, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si tú te mueves por, no sé, podemos hacer, por ejemplo, tomar x igual a 0. ¿Qué pasa si tomo x igual a 0? ¿Cuánto da el límite? O si tomo y igual a 0. ¿Cuánto da el límite? A ver, si tomo x igual a 0, me queda esto. El límite cuando x tiende a 0, cuando y tiende a 0, perdón, de esto, menos y cuadrado partido por y cuadrado, todo al cuadrado. Queda 1. Y si tomo el límite cuando y tiende a 0, perdón, cuando y vale 0, me quedo con el x tiende a 0 y me va a quedar esto, ¿no? X cuadrado partido por x cuadrado al cuadrado, que también da 1. Esto significa que haber tomado esa trayectoria en realidad no me indica nada, ¿cierto? Solo me dice que por esa trayectoria, que son las trayectorias coordenadas, por lo menos ahí el límite debería valer 1. Ya. ¿Se le ocurre alguna trayectoria donde este límite no exista? O dé algún valor distinto de 1 más bien, ¿no? ¿Alguna idea para resolver esto?
No pasa nada, ¿no? Ok. A ver, bueno. Oh, ups. Bueno, veamos, tratemos de buscar alguna trayectoria que nos cause problemas, po. No sé, podría ser, por ejemplo, vamos a probar, ¿ah? Porque no sé si me va a resultar, pero podemos seguir probando. Por ejemplo, probar la trayectoria y igual x. Por ejemplo, la trayectoria y igual x, que es una trayectoria lineal hacia el punto 0,0. En esta trayectoria, por ejemplo, habría que ir probando, ¿no? Es lo mismo entonces, ahora que la y la x son iguales, tomamos el límite en una pura variable, cuando x tiende a 0, de que me va a quedar x cuadrado menos x cuadrado partido por x cuadrado más x cuadrado al cuadrado, todo al cuadrado, ¿no? Y esto vale 0. ¿Está claro? Entonces, ahí está listo el ejercicio porque encontré una trayectoria en el cual no me da el mismo límite que en el original, po, ¿cierto? Si no existe, si es que encontré una trayectoria con límites distintos, entonces el límite global no existe, ¿no? ¿Se entendió eso? ¿Está claro? Por lo tanto, el límite no existe. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Sí. Ya. Ya, pero déjame buscar otro. Ah, ya, mira, este es otro. En el caso, esto también es algo que tienen que saber, que igual es algo súper natural en todo caso, y muy lógico. En el caso de que tenga una situación como esta, mira, límite cuando x, y tiende a, qué sé yo, por ejemplo, el 1,1 de esto. ¿Ya? ¿Cuánto vale este límite? ¿Existe o no existe? Y si existe, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdrá este límite? ¿Cuánto vale ese límite? Sí, no, no pasa nada. Bueno, espérame, que estoy buscando una cosita. Denme un segundo. Ya. Bueno, este límite, esta es una pregunta que igual tienen que saber, lo que es algo básico en todo caso, pero hay que saberlo. En este No ejercicio, existiría.
Dime. ¿O sí? Que el límite no existe. Porque si lo sacáis como reemplazando primero por cero y luego reemplazando con el uno, se te indetermina arriba. Ya. ¿Podía hacer eso? Entonces, tú dices hacerlo así con x igual 0 y con y igual 1. ¿Eso? Ujú. Ya. No, eso no se puede hacer. Pium, pium. ¿Por qué no se puede? Y no se puede porque el punto en el que tú estás tendiendo es el 1,1. ¿Cachai? Entonces, plano cartesiano. A ver, dibujito de nuevo. Pium, pium. En este ejercicio entonces yo estoy tendiendo al 1,1. El 1,1 es un punto que está acá, ¿no? Aquí está el 1,1. Entonces yo que estoy en el eje, o sea, en el plano R2, soy un punto arbitrario de coordenada x, y, ¿cierto? Tengo que acercarme a este punto de acá, de cualquier forma. Pero no me puedo acercar si es que el x vale 0 y el y vale 1, ¿cachai? Porque si es que el x vale 0, estoy en esta recta. Esta es la recta x igual 0. ¿Ya? Entonces, si estoy pegado en esta recta, fíjate que si estoy pegado en la recta en el eje Y, no puedo acercarme a ese punto. No, estoy muy lejos, de hecho. ¿Mm? Por eso no puedo, no es posible tomar el valor x igual 0 realmente. Y el y igual 0 tampoco. De hecho, si fijo el y igual 0, también voy a tener el mismo problema porque estaría pegado en esta recta ahora, que está bastante lejos del punto 1,1. ¿Está bien? Ya, espero que eso se haya entendido. Entonces, no puedo hacer eso que estáis pensando tú. En este ejercicio, mira, de hecho, es posible llegar y evaluarlo, no hay ningún problema. Reemplazar x igual 1 y igual 1. ¿Qué es lo que va a quedar? 1 por 1 partido por 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Un medio. No hay ningún problema con llegar y reemplazar, ¿no es cierto?, el valor en el cual estoy tendiendo las coordenadas, el x, y. ¿Ya? Cuando eso ocurre, ¿qué lo Y un es? Bien. reemplazo en esto te va a dar solo un valor y cuando tenéis límite con más de una variable, ¿puedes tener solo un valor o debes tener sí o sí más? ¿Cómo? Ah, no entiendo la pregunta, disculpa. Que aquí son dos variables, pues está la x y Sí, la y solo te va a sí, dar una respuesta. sí. Como que si yo evalúo, ¿puedo tener solo una respuesta o tienen que haber más respuestas? Ya, eso sí, una muy buena pregunta. Espera, deja terminar de explicar esto y te lo respondo, que es una muy buena pregunta. Voy a borrar aquí, pim, pim, pim. Entonces, mira, lo que estaba diciendo es que en este tipo de ejercicios que acá no hay mucho más que hacer, porque se puede llegar y reemplazar, a diferencia del anterior, porque si tú llegabas y reemplazabas y te iba a quedar como alguna indeterminación, 0 partido por 0, algo que es indeterminado. Acá no, te queda un número, efectivamente un número real, un medio. ¿Mm? Cuando eso pasa, cuando es efectivamente un número real, lo que ocurre es que precisamente uno habla de un concepto que se llama continuidad, que eso se estudia también en cálculo, los cálculos anteriores, ¿cierto? Cuando una función, tiene una función en dos variables, o en tres variables, o en n variables, no importa realmente eso, y tiene un límite que está atendiendo algo y la función se comporta adecuadamente de manera que el límite te da un número real, ese es el límite. Es así, ese es el límite. Y esa es su respuesta, es único, eso es, un medio. ¿Ya? Eso ocurre, ese fenómeno ocurre cuando la función se llama continua. Este es un ejemplo. Esto que está puesto acá, esto es una función continua. ¿Ya? La continuidad, entonces, ¿qué es? Es una propiedad que tienen algunas funciones. Ya sea en una variable, en dos, en tres, en n variables, lo que sea. Una cantidad
de 1 millón de variables, como sea. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre esto, es el caso como más sencillo. Tiene mucho sentido calcular un límite simplemente evaluándolo. Eso está permitido porque la función de base es continua, ¿ya? Esa es como la explicación. ¿Ya? En este tipo de ejercicio, entonces, no es nada más ni nada menos que llegar a evaluar. Simplemente eso, llegar y evaluar. Ya, ahora voy a responder tu pregunta. Si tú tienes un límite en, no sé, puede ser en 10 millones de variables, en 100 variables, 1000 millones de variables, lo que sea. En general uno lo puede anotar así, ¿no? X1, variable X2, X3, con n variables que tienden a un punto cualquiera, a un punto de coordenadas A1, A2, hasta A sub n, ¿ya? De una función que tiene toda esta cantidad de variables. Qué sé yo cuántas variables va a tener. 10.000 trillones de variables, no importa. Siempre que este límite exista, siempre es único. Un solo valor. De existir es único. Ya. Si es que existe, solo tiene un resultado. Eso es un teorema de matemáticas que se llama la unicidad del límite. Ya, si tú llegas y encuentras dos resultados distintos para el mismo límite, eso significa que el límite de base no existe. Que es el argumento que estábamos ocupando en el ejercicio anterior, pues, ¿no es cierto? Como encontré dos trayectorias distintas con el cual el límite da un resultado diferente, entonces el límite en general no existe. ¿Eso responde a la pregunta o no? ¿O era otra pregunta? Sí, sí. Ya. Listo. Ya, a ver. Espérenme, quiero mostrarle otra cosa. Deme un segundito. Que me quedé buscando y no lo encontré al final. Ah, pero además, ¿qué hay por acá? Sí, aquí. Ya, ahora voy a tomar el mismo ejemplo de recién. Perdón. Este mismo límite, x, y, partido por x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Pero antes lo hacía tender al 1,1, ahora lo voy a hacer tender al 0,0. ¿Ya? Y eso cambia totalmente el ejercicio, ahora algo muy diferente. De nuevo, la misma pregunta, ¿este límite existe o no? Trate de hacerlo, inténtalo tú y ahí en un ratito lo revisamos.
Ya, le salió, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Existe o no existe el límite? A ver. A ver. Para mí sí existe, Sí pero existe, en el ya. cero. ¿Cómo? Sí existe, pero en el cero. Siempre estamos tendiendo al 0,0. Ujú, Claro. Entonces, bueno, de nuevo, para que exista, tendrías que probar para todas las trayectorias posibles, ¿no? ujú. Ya. A ver, ya probemos con algunas trayectorias, pues a ver si nos encontramos quizás por ahí alguna que no des el mismo valor. El mismo valor. Ya. Entonces, lo primero, ¿cierto? Lo que estás haciendo tú es como probar estos límites iterados, ¿no? Por Mm, ejemplo. O fijar una variable como cero, por ejemplo, que es un caso súper sencillo. En estos casos, entonces, te queda algo súper fácil, ¿no? El límite cuando x tiende a cero de cero, que es cero, claramente. Lo mm, mismo con la otra iteración. ¿Ya? Entonces, en ambas iteraciones, efectivamente este límite da cero. No sé, hay que probar con alguna otra trayectoria, algún otro camino para llegar al origen. Eh, ¿Qué otra trayectoria podemos plantear? Yo la tiré al tiro por el sándwich y reduje como separé las variables y eliminé y probé. Ya, interesante. A ver, cuéntame cómo hiciste lo del sándwich, porque para usar ese teorema tienes que hacer un acotamiento, ¿no? Ujú. Ya, Separé las variables como x partido en x 2 más y2 ya, y creo que era al lado le puse el y con el x2 más y2 partido, como que lo dividía. Creo que ahí se suman. ahí, Sí, ya, es cuando vamos reduciendo como con los teoremas. claro. Claro, esto es como sí entiendo el punto. El problema es que hacer esto no está tan correcto porque es una multiplicación. Si fuese una suma, te creo. Mm, ya, Podemos hacer se ese me ejercicio cae. también. Sí, Claro, lo sí, que se me pasa es cae. que, claro, el xy partido x cuadrado más y cuadrado se puede descomponer así, ¿m? Como separando la fracción por una parte, pero no para las dos. Quiero probar con alguna otra trayectoria. Estaba pensando qué puede ser. Sí, probemos con la misma de antes, la trayectoria rectilínea. ¿M? Eh, Veamos por acá abajo. ¿Qué pasa para y igual x? Que es la trayectoria lineal, ¿no? Voy a hacer el dibujo porque antes no le había hecho el dibujo. Cuando me acerco con y igual x, claro, lo que estoy haciendo es acercarme al origen como así.
¿no? En esa recta, esa es la recta y igual x. Que es de todas las rectas la recta más fácil. Uno podría acercarse con otra recta, ¿no? Cualquier otra recta realmente. Pero esa es la más fácil. Por eso es la que elegí. Y igual x. Ya. ¿Qué pasa con la recta y igual x? Bueno, el límite entonces ahora es en una pura variable. Límite cuando x tiende a 0. Si la y vale x, entonces tengo esto. X cuadrado partido por x cuadrado más x cuadrado. Y esto da un medio. Mm. ¿Mm? Entonces, límites distintos implica el límite global no existe, ¿no es cierto? Mm. Ya estamos listos. Ya, ahora quiero que hagamos el ejercicio que estabas pensando tú, porque también es un ejercicio muy interesante. Voy a borrar entonces. La conclusión, ese límite no existía. Voy a borrar. Pim, 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 pim. Porque si cambiamos en vez de tener una multiplicación por una suma, pasa algo que tengo que hacerle notar. Ya, entonces veamos entonces el ejercicio este. X más y partido por x cuadrado más y cuadrado. Misma pregunta, distinto ejercicio. Ahora se puede separar como lo estaba diciendo tú y pensar quizás los acotamientos. Pero aquí hay una cosa que es bien interesante también comentar. ¿Ya? Quiero hacerle una observación antes de que hagan cualquier cosa, porque esto es algo que tienen que saber. En varios de los ejercicios, no en todos, pero en varios de los ejercicios que hemos puesto hasta el momento en este taller, no sé si te habías dado cuenta, pero aparece este objeto, x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado, que es algo que apareció reiteradamente en varios de los ejercicios, ¿ya? X cuadrado más y cuadrado. ¿Sabes qué es x cuadrado más y cuadrado? ¿Eso representa algo o no te suena que represente algo? ¿Mm? X cuadrado más y cuadrado, ¿vale? Es una expresión algebraica, pero ¿representa alguna cosa real o no? No es nada en particular. ¿No es la del círculo? Ya, sí, tiene que ver con eso, de hecho. Correcto, muy bien. Tiene que ver con eso. Esto es algo más preciso, pero sí tiene mucho que ver con eso. Qué bueno que lo trae así como con la memoria, en todo caso. Claro, porque voy a tomar tu idea. El círculo, ¿cierto? La circunferencia de radio R, centrada en el origen, ¿m? Estos puntos que viven ahí en esa circunferencia cumplen y satisfacen esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. ¿M? Efectivamente. Son los puntos que están a la misma distancia del origen y la distancia concreta es el radio que se llama R en este caso. Correcto, eso tiene relación con eso. Muy bien. Pero más precisamente, que eso está bien, hay una noción que está detrás incluso de este concepto, que es la norma. No sé si te suena ese concepto. Voy a borrar. Está relacionado con la circunferencia. Recuerdo un pequeño recordatorio que lo voy a anotar en color azul. Cuando tú tienes un par ordenado, un objeto, un vector en R2, tú puedes medir la longitud de ese vector, ¿sí? La magnitud del vector, qué tan grande es el vector, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Eso se llama una norma y se anota así, con doble barrita. Doble barrita, el vector. Eso es qué tan grande es el vector.
¿Y cómo se calcula esta cosa? Se calcula así, como la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. ¿Sí? Incluso esa fórmula, como comentario, viene del teorema de Pitágoras. Esto viene del teorema de Pitágoras. ¿Ya? De modo que observe que aquí apareció este objeto, x cuadrado más y cuadrado, que es el que está acá en estos límites. ¿Ya? Entonces, eso no es de casualidad realmente, por eso se lo comento, porque muchas veces en estos ejercicios aparece este objeto, x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué significa esto? Significa que está calculando como el límite de algún vector, pero está como dividido por su magnitud, ¿ya? La magnitud del vector, ¿ya? Como yo estoy tomando un vector y me estoy aproximando al 0,0, es como una flecha que empieza a acercarse al origen, por lo tanto la flecha se va achicando, ¿no? Se va haciendo cada vez más pequeña, por lo tanto su magnitud es cada vez más chiquitita. Eso significa que la norma se va a cero. ¿Ya? En particular lo que está acá, más precisamente, claro, es la norma al cuadrado. Si yo tomo esta cosa, la elevo al cuadrado, me queda eso, x cuadrado más y cuadrado. Y esta cosa ya quizás no te dice mucho realmente. Bueno, este loco me está hablando de normas y distancia y qué sé yo, y magnitudes de vectores. Quizás eso no me indica mucho, pero siempre cuando uno habla de norma puede hacer acotamientos. Justamente lo que estaba haciendo tú. Tratar como de, ¿cierto? Como achicar o, no sé, poner como algo por encima que sea más grande que lo que yo quiero hacer. Las normas siempre se prestan para eso. Bueno, ese era el comentario. Ya, tratemos de hacer este ejercicio. ¿Existe o no existe este límite? Bueno, habría que ir probando de nuevo, con límites iterados, con límites no iterados, con trayectoria. Y ver si es que encuentro alguna cosa que no me calce. A ver, probemos. Probemos, a ver. Si tomo x igual a 0, entonces me estoy acercando por el eje vertical. Esto significa tomar el límite cuando y tiende a 0 de y partido por y cuadrado, cuando y tiende a 0. Lo cual es lo mismo el límite cuando y tiende a 0 de 1 partido por y, cuando y tiende a 0. Y este límite no existe. ¿Qué implicación tiene eso? ¿Qué puedo concluir de esta no existencia? A ver. Que no existiría el límite en su totalidad. No necesariamente. Ya, ese también es un... Que, qué bueno que salió este tema. Dime. que no exista no es lo mismo, o sea, es que si yo lo tiro a cero, se indetermina. Indeterminar eso es que no exista. Sí. Pero que no exista no es lo mismo que valga cero. No. Ya.
No. Cuando un límite no existe es porque no tiene ningún valor concreto. No es un número ni siquiera. ¿Cachai? No existe, cuando un límite no existe es porque realmente no toma ningún valor. Ninguno. Ya, pero lo que quiero comentar es que esto es algo súper importante también, que ¿qué es lo que pasó? Encontré una trayectoria que es acercarse por el eje vertical y en esta trayectoria este límite me dio que no existía, porque ese límite es lo mismo que este de acá abajo, ¿no? En esa trayectoria el límite no existió. ¿Eso es suficiente para decir que el límite realmente no existe o no? ¿O no es suficiente? Si es suficiente, onda ya no existiendo una vez, ya no existe como en su totalidad. Bueno, la respuesta a esa pregunta está bien lo que estoy diciendo, ¿vale? Está correcto. Efectivamente, este límite no existe por esa razón. Pero hay una sutileza. Hay una sutileza bien importante de mencionar, que es cuál es el dominio de esta función. ¿Ya? Esta es una función, insisto, es una función en dos variables. La función x, y, dada por x más y partido por x cuadrado más y cuadrado. La pregunta es, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál será el dominio de esta función? Piense eso por un momento. El dominio de la función. ¿Se acuerdan qué es el dominio de una función? Son los valores donde abajo se determina, ¿o Claro, no? Ah, sí. serían los negativos en este caso. Lo que... mm. Lo que tiene que pasar, ¿cierto? Para encontrarle el dominio a una función, ¿no es cierto? Es encontrarle las restricciones que tienen las variables. En este caso, claro, el denominador, ¿cierto? Como tengo una fracción, lo que está abajo no puede valer cero. ¿En qué condiciones lo de abajo valdría cero? Bueno, la única posibilidad de que x cuadrado más y cuadrado valga cero, la única posibilidad es que ambos, el x y el y, valgan cero. ¿Cierto? No hay más posibilidades, de hecho. Solamente cuando el x y el y valen lo mismo y valen cero. ¿Ya? Ujú. Ya. Ese es el dominio, entonces voy a anotarlo. Porque esto es un comentario igual que tiene relación con lo que estábamos conversando. Anotémoslo. El dominio de esta función, dominio de la f, son todos los reales al cuadrado, R2 entero, excepto el punto 0,0. Eso lo notábamos así. El plano completo, excepto el 0,0. Ya. Ese es el dominio. Esto significa que efectivamente, como ese es el dominio, no tengo ninguna restricción más por la cual yo me puedo acercar al 0,0. ¿Se entiende? A lo que voy es con lo siguiente. Esto va a quedar más claro con un dibujo, yo creo. Imagínense otro ejemplo, otro ejercicio, totalmente nada que ver con el que estoy haciendo. Piensa en otro ejercicio, en otro ejemplo, donde, por ejemplo, el dominio de la función, no sé, digamos que el dominio de la función es esto.
¿Ya? Pensemos, por ejemplo, este sería el dominio de la función que yo quiero aproximar. Imagínate que incluso yo me quiero aproximar al origen, al 0,0. ¿Ya? Entonces, me puedo acercar al 0,0 solamente dentro de las fronteras de este contorno. ¿Cachai? Es decir, que si yo me acerco con mi x, y, tengo que acercarme por acá adentro. No puedo hacer esto, salirme y volver, por ejemplo. Eso no podría hacerse. ¿Ya? Eso no es posible porque no estoy dentro del dominio de la función. ¿Ok? Pues otro ejemplo, por ejemplo, si yo tuviera este dominio, por ejemplo, tengo este dominio, tengo una función que es como así, y acá tiene como, no sé, así el dominio, acá tiene como un hoyo, acá está como, acá tiene un agujero, no sé, una cosa así bien exótica. Ya, entonces en esta situación, de hecho, no podría acercarme al 0,0, de hecho, porque está fuera del dominio, ni siquiera es aproximable. ¿Mm? Lo más cercano que podría llegar sería como hasta aquí. ¿Se entiende? Como hasta ese puntito de ahí y no podría seguir más para allá. Tampoco podría acercarme como por acá porque acá hay como un agujero. No podría pasar por este lugar. Tendría que hacer una cosa como así. ¿Se entiende? Ya, eso es un comentario que también tiene importancia. Depende de dónde puedo trazar las trayectorias para acercarme al punto límite. ¿Mm? Bueno, en este ejercicio en concreto, claro, no hay ninguna restricción porque el dominio son todos los reales excepto un puro punto. Entonces me puedo acercar de cualquier forma. ¿Ya? Eso es algo que tienen que tener en consideración en algunos ejercicios que son como más cabrones, cuando ya tengo que ir como con cuidado por dónde me voy aproximando, en qué trayectoria. ¿Ya? Bueno, en conclusión, ya después de haber dicho todo esto, en este ejercicio efectivamente, como este límite no existe, para esa trayectoria el límite entero tampoco va a existir. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta con eso, ¿está claro? ¿Se entendió? Sí. Ya, ya, eso, no sé si, bueno, nos quedan 10 minutitos más nomás, pues no sé si quieren hacerme alguna última consulta para ir cerrando, o les gustaría hablar de otra cosa en este ratito. Lo dejamos hasta aquí nomás, ¿qué prefieren hacer? ¿Mm? Este tema igual es bien largo porque hay como hartas cosas que se pueden hablar respecto de los límites. Hay como cambios de variables, cosas, algunas cosas que no hemos trabajado acá. Claro, los acotamientos, por ejemplo, que tampoco lo hemos trabajado. ¿Cuáles son las herramientas que tienen los matemáticos para probar que los límites sí existen? Porque acá hemos visto la mayoría de los que no existen. ¿Mm? Eso también es un tema. Hay como hartas cosas realmente. Bueno, entonces dejémoslo hasta aquí nomás. Estamos listos. Espero que les haya ayudado el taller y bueno, cualquier cosa me pueden mandar un correo, lo que necesite preguntarme.
Nos vemos la próxima semana, que estés bien. Chao, Chao, Gonzalo, chao. gracias. Chao, profe. Chao.